Se acerca el final del festival, ya hay algunas películas que pueden ser consideradas las mejores de esta edición 68 del Festival de Locarno, que transcurre aquí en el sur de Suiza, la zona donde se habla italiano fundamentalmente. Y sin lugar a dudas, una de las grandes películas ha sido la última película del gran Hong Sang-soo. El director surcoreano hace una nueva genialidad, en este caso una película dividida en dos partes. Básicamente casi podría estar considerada un remake dentro de la propia película. En este sentido, un director de cine, como a menudo suelen ser los personajes de las películas de Hong, se llega a una ciudad, en este caso Suwon, para presentar una película y tener luego un encuentro con los estudiantes de cine. Llega un poco antes y esto lo lleva a pasear un rato por la ciudad y en un momento determinado pasa por un templo donde la gente suele ir a visitar y a tomar un poco de descanso. Ahí va a conocer una mujer y a partir de ahí lo de siempre. Por un lado, todos los desencuentros verbales y conductuales que tiene que ver con la seducción, una seducción que siempre en las películas de Hong se suele quedar más que nada en el acto previo que en el acto en sí, es decir, la sexualidad, si bien está implícita en la conducta, no aparece en pantalla, quedan fuera de campo, pero lo que le interesa a Hong es esta relación entre palabras, la relación que se establece entre los otros y la relación de los otros, las palabras y junto con eso el lenguaje y la conducta. En este sentido la película es genial porque la idea es mostrar las fallas que generalmente se ejerce a partir de lo que uno dice pero que no está diciendo, a partir de lo que el otro cree entender pero que no es lo que el otro le está diciendo, y en este orden de descripción de la conducta de uno respecto del otro, de la película genera su propia comicidad. La película además trabaja con algo muy propio del cine de Hong que tiene que ver con la repetición y la diferencia, de ahí esta suerte de remake en la segunda parte. Film muy sencillo, como todas las películas de Hong, pero de una inteligencia absoluta, que en este sentido es mucho más interesante que los rodeos a veces psicologistas que tiene el cine de Woody Allen, por ejemplo, que a menudo se lo compara con el cine de Hong Sang-soo. Right Now, Wrong Then, que es el título, una genialidad ya de por sí, es una de las grandes películas recientes del gran Hong Sang-soo, uno de los 5, 6 o 10 directores más importantes del cine contemporáneo. Una de las películas más esperadas era la nueva película de Atina Sangari, la directora de Attenberg, que en esta ocasión presentó en la competencia internacional un nuevo film llamado Chevalier. Si en Attenberg el tema de fondo era una suerte de exploración de la subjetividad femenina, en este caso, en Chevalier, la cosa pasa por una indagación en la subjetividad masculina. Al ser una película griega, uno podría esperar en cierta medida algún tipo de trabajo o algún tipo de incorporación directa o indirecta de la situación, de la crisis actual de aquel país. El film indirectamente se hace cargo de eso, secretamente, se hacen demasía, quedan fuera de campo, pero está implícito en algún modo en las conductas. Unos 6, 7 hombres están en un barco, van a hacer buceo, terminan de bucear y luego del regreso de alta mar hacia la ciudad, en este caso Atenas, tienen un largo recorrido y van jugando. Uno de los juegos que empiezan a hacer es una especie de competencia radical en el propio barco entre los 6 o 7 hombres, donde cada uno de ellos tiene que ser calificado y observado por todos los que están en el propio juego respecto de la efectividad que tienen en sus conductas. La película en este sentido por momentos es sumamente cómica, siempre es muy amable respecto de los personajes, y creo que esto es una característica importante dentro del cine griego contemporáneo que tiende al desprecio y eventualmente incluso a la sordidez. La película no es sordida en ese sentido, y lo que sí de algún modo muestra son esta doble vía. Por un lado,
un modo de subjetividad masculina muy propio de nuestro tiempo y al mismo tiempo la conducta de la competencia como la estructura de todas las conductas generales de los hombres en nuestro tiempo. Es una película sumamente interesante, no lo parece en un inicio, pero a medida que la película va creciendo después de ser vista, es una película que vale la pena revisar y es una de las muy buenas películas que ha dado en esta nueva edición el Festival de Locarno. Otra de las grandes películas del festival, sin dudas, fue Cuento de invierno, la nueva película del octogenario Otar Joseliani, el gran director georgiano, que en toda su carrera no hizo jamás una película con plano contra plano. Siempre son planos secuencias, el mundo entra en el plano, sale del plano, pero nunca hay esta fragmentación. Son capas generalmente o estratos filmados por planos secuencias que se sostienen y así es toda la película. La película arranca en el momento del terror, en el momento de la Primera República Francesa, decapitaciones, en ese momento la guillotina de algún modo estaba de moda. Y en este sentido la película arranca con esto y muestra una especie de goce por la violencia o goce por el sufrimiento. Las mujeres se reúnen en la plaza, ven caer la cabeza del decapitado y se tratan de llevar la cabeza a su casa. Inmediatamente después hay un cambio de tiempo, no estrictamente referenciado, pero evidentemente estamos ante una de las tantas invasiones de algún país contemporáneo, de otro país contemporáneo sobre un país más débil, donde los militares arrasan, entran, roban, violan, y en ese sentido es otra etapa de la historia universal donde se nota efectivamente un momento más de la historia violenta de nuestra humanidad. Tercero es París, y París aquí es donde la película se va a quedar y donde, como siempre en Joseliani, hay un conjunto de personajes que conviven en una especie de barrio o zona en común. Historias de amor, historias de robo, historias que tienen que ver con gente que vive en la calle que va a ser desplazada, uno de ellos interpretado por el gran Pierre Té, alguien que desea profundamente irse a vivir al campo y se va construyendo su casa, interpretado por Almaric, pero siempre se trata de un colectivo que convive en un lugar. La película tiene este contraste, por un lado la lucidez de decir que el mundo es un lugar prácticamente inhabitable y al mismo tiempo esa zona de resistencia donde se ejercita la amistad como una política de resistencia y estos pequeños actos que muchas veces redimen un estado del mundo. Joseliani a sus 80 y pico de años tiene muy claro que el mundo no tiene ningún tipo de solución, pero que insistir en filmar, insistir en el cine es una manera de conjurar la evidencia de la razón. La otra película que no deja tampoco ser muy distinta de Joseliani es la única película argentina que estuvo en competencia, la película de Benjamín Neistat, film que transcurre en el segundo gobierno de Rosas. Estamos en el tiempo también de la mazorca, un momento donde el terror en cierta medida se podía también ejercer. La película no es muy clara si es rosista o antirrosista, lo cual implicaría indirectamente pensar si es kirchnerista o antikirchnerista. Esto está en la película. Incluso hay una cosa muy interesante que hace Neistat, que es hacia el final pone a los hombres y mujeres del pueblo mirando hacia cámara. De pronto se ve, estamos en principios del siglo XIX, y de atrás se ve un auto y una motocicleta que pasa, como si hubiera un desplazamiento constante o un distanciamiento a través del desplazamiento, de poner aquel tiempo histórico en nuestra perspectiva. El film cuenta la historia de un movimiento. Este movimiento no se precisa, no se habla ni de los unitarios ni de los federales, simplemente hay una suerte de abstracción, y a partir de esto, en un personaje interpretado por Cedrón de un modo extraordinario, hay que decirlo, donde simplemente se van convocando a que la gente
gente participe del movimiento y todo lo que esto implica cuando los otros miembros de la sociedad dudan o no quieren hacerlo. El film, filmado en blanco y negro, tiene algunas instancias extraordinarias en su materialidad. Es un film completamente distinto del cine argentino que se viene haciendo, y está muy claro que después de la historia del miedo y ahora con el movimiento, Neistat se presenta como un cineasta que de algún modo es una excepción a la regla, en el sentido de que le interesa el malestar social, las implicancias de ese malestar en los sujetos, y esto parecieran ser, al menos por sus dos películas ya filmadas, el tema que lo lleva a filmar. No sabemos todavía los resultados, pero El movimiento es una película a tener en cuenta en este Festival de Locarno y más allá de él. Este es nuestro primer reporte del festival. ¡Chiquito! ¡Venga acá inmediatamente! Este es nuestro primer informe desde el Festival de Locarno. Ya la próxima semana tendremos en cuenta los ganadores y una especie de balance de todo lo que sucedió en este extraordinario de los festivales A, sin lugar a dudas, el festival más cinéfilo.你们在这里做什么？哦，没什么，长官，我们在这里聊天。聊天？打开行李箱给我看看，快打开行李箱，打开呀！他妈的，是不是你出卖我？你是不是卧底？是不是？ La secuencia que estamos viendo pertenece a un film notable de la década del 90, un film de lo que fue de algún modo la consagración de la sexta generación china, que la figura máxima es y sigue siendo Jia Zhanghe, el otro es Wang Bing. No voy a hablar todavía en este programa de una película que me pareció el gran descubrimiento de este festival, que es Lilie Blues, un film también chino. Hablaré la semana que viene. Pero los festivales como Locarno son los festivales donde uno tiene que aprender a identificar en dónde está, de algún modo, vibrando el cine del presente, que es el cine del futuro. Y sobre todo, tratar de entender cuáles son las películas que remiten también a la tradición histórica del cine, que remiten a una idea, a una concepción general del cine, pero que se reinventa al mismo tiempo en este tiempo en el que vivimos, que es el siglo XXI, la era o el periodo de la imagen digital, que es, me parece, la clave que pudo, entre otros de los cineastas importantes de nuestro tiempo, Jia Zhanghe, mostrar esa transición y cómo apropiarse de esa transición de lo analógico a lo digital desde el cine contemporáneo y desde una sintaxis que respete una vieja idea de la relación que se establece entre una cámara y el mundo. Nos vamos desde aquí, desde Locarno, hasta la semana que viene, donde volveremos a hablar de este festival, a hablar de cine y de la cinefilia, que todavía tiene sentido insistir en ello. Nos vemos la semana que viene aquí en El Cinematógrafo, el cine en la tele.